Amén, mis queridas hermanas. Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes que está presente el día de hoy. Le damos gracias al Señor porque, estamos estudiando, ¿cierto?, en el Ministerio de la Mujer. Estamos estudiando sobre el Espíritu Santo y específicamente el día de hoy, ¿cierto?, nos toca hablar de el don, ¿cierto?, de palabra de conocimiento. También conocido como el don de ciencia o palabra de conocimiento, ¿ya? Así que le invito a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 7 en adelante le vamos a dar lectura y vamos a estudiar, ¿cierto?, sobre el don de palabra de conocimiento o el don de ciencia. Dice así la palabra del Señor: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o el don de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Dios, mis queridas hermanas, siempre se ha manifestado, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, de una forma sobrenatural. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, por ejemplo, y vemos la historia de Moisés, podemos mirar de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con 10 milagros, maravillas asombrosas. Cuando va pasando la historia, ¿cierto?, del pueblo de Israel, vemos de que Dios levantó profetas, hombres de Dios, mujeres de Dios, que profetizaban, predicaban la palabra, anunciaban cosas por venir, y también Dios lo utilizó para hacer señales, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros también vemos de que Dios se mueve de la misma forma, de una forma sobrenatural. El ejemplo más grande es el ejemplo de Cristo. Él vino a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, ¿cierto? Y el Señor, cuando realizó su ministerio, el Señor hizo muchos milagros que testificaban y evidenciaban de que Él era el Mesías. Pero no tan solamente Cristo hizo milagros. Después comisionó el Señor a sus discípulos, a sus apóstoles, y ellos también, Dios lo utilizó para hacer sanidades, milagros, y se manifestaron también los dones sobrenaturales en la vida de los apóstoles. Y no tan solamente en la vida de los apóstoles, también habían creyentes, por así decirlo, sin un nombramiento apostólico, que Dios también lo utilizó para hacer sanidades, milagros y para que los dones sobrenaturales del Espíritu se manifestasen en sus vidas. Ejemplo de esto podemos hablar Ananías, ¿cierto?, el que fue ungir a Pablo cuando Pablo se convirtió. Ejemplo de esto también podemos nombrar a Esteban, que Esteban era un diácono en la iglesia y Dios también lo utilizaba para hacer señales y milagros. Ejemplo de esto podemos hablar de Felipe, que era un evangelista y Dios también lo utilizaba, ¿cierto?, de una manera sobrenatural. Lamentablemente, muchas iglesias en el presente, porque hay una gran variedad de iglesias, aún iglesia evangélica hay muchas iglesias, lamentablemente hay muchas iglesias que han dejado de creer en los dones sobrenaturales del Señor. Y hay muchas iglesias que, si no es malo, ¿cierto?, se han enfocado solamente en orar, en evangelizar, en el estudio bíblico, que eso es parte de lo que nos manda la palabra, pero han dejado de creer en el poder de Dios, han dejado de creer en lo sobrenatural de Dios, en que Dios pueda hacer cosas extraordinarias, que Dios la hizo en el pasado, que Cristo la hizo cuando vino, que la hicieron los discípulos en la iglesia primera y que Dios sigue trabajando de una forma sobrenatural en el día de hoy, ¿ya? Hay muchas iglesias que han dejado de creer en el evangelio de poder, por así decirlo. Pablo dijo: yo fui a predicar el evangelio, ¿cierto? Y fui con palabras, pero también con poder de Dios, con manifestación de los dones y del poder del Espíritu Santo. Hay gente más atrevida todavía, ¿cierto? Y esto ya raya en el borde de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cierto?, o personas que dicen que ya Dios no se mueve de forma sobrenatural
y que cuando, por ejemplo, alguien habla en lengua, o cuando se ora por alguien por una sanidad, o cuando Dios hace un milagro, son manifestaciones de demonio. Y eso ya está rayando, ¿cierto?, en lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay personas que dicen Dios no habla por sueño, y si uno tiene un sueño, una visión, dice no, es que ese es un demonio que se está en tu casa, y eso es ya rayar, mi hermano, ya ir a un límite muy extremo de cometer casi la blasfemia o estar cometiendo la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y es por esto que nosotros debemos entender sobre los dones del Espíritu y debemos entender, ¿cierto?, sobre los dones, por así decirlo, de poder, ya los dones sobrenaturales del Espíritu. Y hoy, en la enseñanza del día de hoy, nos toca hablar sobre el don de palabra de conocimiento. Y también este don se conoce como el don de ciencia, palabra de conocimiento o de ciencia. De ciencia, ¿por qué? Porque la palabra ciencia significa gnosis, que es conocimiento, ¿ya? Entonces vamos a ver de qué es lo que se trata este don de palabra de ciencia o de conocimiento. El don de ciencia o de palabra de conocimiento se manifiesta en el creyente de una forma sobrenatural. ¿Y este don se refiere a qué? A cuando el creyente recibe una información que la otra persona no le ha dado, no le ha manifestado o está oculta, y Dios se la revela de una forma sobrenatural. Así se manifiesta el don de ciencia o de palabra de conocimiento. Alguien está hablando con alguien y de repente Dios le revela algo específico de la vida de la persona o alguna situación que está viviendo, sin que la otra persona se lo haya comunicado, de una forma sobrenatural, ¿ya? Algunas veces este don puede manifestarse ¿de qué forma? Por medio de un sueño, por medio de una visión, ¿cierto? Ya sea que la persona esté orando o no, puede venir una visión a la vida de la persona, o puede ser la voz audible del Señor, o puede tener un sentir muy fuerte de parte del Señor. Me gustaría, ¿cierto?, para poder ejemplificar cómo funciona este don, que pudiéramos ir a Primera de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 15. Primera de Samuel, capítulo 9, en el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué es lo que había sucedido? Como preámbulo, ¿cierto? Asís, el padre de Saúl, se le habían perdido unas asnas y había enviado a Saúl a buscar estas asnas. Y en un momento, cuando ya estaban por desertar, su siervo le dice, pero vamos donde el profeta, ¿cierto? Quizá él nos pueda dar una palabra para esto. Veamos cómo se manifiesta el don de palabra de conocimiento. Dice así: y un día antes que Saúl viniese, Jehová le había revelado a Samuel. Es decir, Dios ya le había hablado a Samuel. Ahí vemos una manifestación del don de conocimiento. Dios le reveló algo secreto que iba a suceder a la vida de Samuel, ¿ya? Diciendo, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirá por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Es decir, acá vemos la manifestación de dos dones. Primero, el don de conocimiento. Dios le revela algo secreto a Samuel. Mañana va a venir un varón a visitarte a esta hora. Y después este don trabaja junto con otros dones. Acá vemos que trabaja junto con el don de profecía. Y tú le dirás, tú le hablarás, esto dice Jehová, lo ungirás por rey sobre mi pueblo Israel. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, aquí está el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Dios le vuelve a revelar a Samuel. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí a un lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y mire cómo se manifiesta ahora el don de conocimiento nuevamente. Dice, y de las asnas, en el versículo 20, que se te habían perdido hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque ya han sido halladas. Mas para quién es todo
lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Hay que entender de que Saúl no le había contado nada de las asnas. Samuel no tenía cómo saber que estaba Saúl preguntando por asnas, y Dios le reveló de una forma especial. Por eso un acontecimiento secreto se lo reveló a Samuel para que él le pudiera, ¿cierto?, decir: mira, pierde cuidado de las asnas, Dios tiene un plan para ti. Y ahí vemos cómo operaron, ¿cierto?, los dones, ¿cierto?, el don de conocimiento y el don de palabra de sabiduría. Dios, mis queridas hermanas, ¿cierto?, a nosotros nos va a hablar siempre de una forma general. Y Dios nos habla a nosotros de una forma general y de una forma que nosotros podemos decir que es certera siempre, por medio de su palabra, de la Escritura. Esa es la forma más clara que Dios nos va a hablar, y que usted nunca va a tener miedo a equivocarse ni a decir estoy haciendo algo errado. Pero también nosotros debemos entender de que Dios también nos puede hablar por medio de una profecía, o de un sueño, o de una palabra de conocimiento, o de una palabra de sabiduría para nuestra vida. Y eso en alguna parte, ¿cierto?, se conoce como un rema de Dios, ¿ya?, como la palabra específica de Dios para tu vida. ¿Cómo nosotros entendemos esto? Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice: vayan y prediquen el evangelio en todo el mundo. Pero todo el mundo es muy amplio. Hay un montón de países, hay un montón de ciudades, hay un montón de gente. Entonces, muchas veces en ese vayan y prediquen el evangelio en todo el mundo, Dios te da una palabra de sabiduría, un rema, una palabra de conocimiento. Pero yo quiero que tú lo hagas aquí, en esta ciudad, en Talcahuano, en esta población. O yo quiero que tú vayas y le prediques a esta persona, ¿ya? Ahí es donde empiezan a operar también los dones, ¿cierto? Y nos hablan los dones sobrenaturales de una forma específica sobre cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿ya? ¿Podemos esperar, mis hermanas, que Dios nos hable a nosotros de una forma especial? Claro que sí. A nuestras vidas. Dios sigue hablando a sus hijos por medio de los dones, ¿cierto?, sobrenaturales del Espíritu. Claro que sí. Hay que tener obviamente un cuidado en esto, pero no podemos negar de que Dios sigue hablando, y hasta la segunda venida de Cristo Dios va a seguir hablando de una forma sobrenatural, porque los dones siguen vigentes. Y yo les quiero compartir algunos ejemplos, sin nombre, de cómo se han manifestado estos dones en la vida de algunas personas que yo conozco. Por ejemplo, mi hermana, en el 2010, en el mes de febrero, yo conozco una persona que un día tuvo un sueño de parte de Dios, donde Dios le dijo: entre el 27 y el 28 yo voy a mover la tierra. Ese sueño ella lo tuvo en una iglesia y escuchó la voz audible de Dios en un sueño. Y cuando ella cuenta este sueño en la iglesia puso una cara así como: ¿qué onda? ¿Cierto? Esto no es de Dios, no va a pasar. Y cuando llegó la fecha y se cumplió, todos quedamos, ¿cierto?, asombrados, porque Dios ya nos había advertido desde antes lo que iba a suceder. Eso yo se lo cuento como experiencia personal, porque fue algo que yo viví y algo que yo presencié en esa iglesia. Una hermana también, otro ejemplo, una hermana un día estaba orando por su hermana que hace mucho tiempo que no veía. Había pasado mucho tiempo, su hermana carnal no la veía, ¿cierto? No sabía dónde estaba, cómo se encontraba, ni nada. Y después de orar, ¿cierto?, se fue a acostar y todo, se levantó en la mañana, y cuando iba despertando, escuchó una voz y le da el nombre de una calle, ¿cierto?, y el número de una casa. Dios le reveló, ¿cierto?, a esta persona dónde estaba viviendo su hermana y el número de la casa en la que estaba viviendo. A los días después viene la hermana, ¿cierto?, a visitarla y le dice: oye, y empiezan a conversar: ¿y dónde estás viviendo? Y le dice: yo estoy viviendo en tal parte, el número de la calle, el nombre de la calle y el número de la casa. Y son ejemplos en la actualidad, que yo he conocido personas que Dios se ha manifestado de esa forma en sus vidas. Otro ejemplo: un joven un día tuvo un sueño donde veía a un hermano de la iglesia
que estaba caminando con muletas, ¿cierto? Estaba caminando muy mal con muletas y el hermano se sentía muy mal, estaba enojado y lo vio que se iba a subir a otra micro. Y escucha la voz de Dios, que Dios le dice: yo quiero que tú le hables porque él es mi hijo y no quiero que se pierda. Entonces, este hermano después va, conversa con el hermano estaba caminando mal espiritualmente, su pensamiento quizá era cambiarse de iglesia, irse a otro lugar, pero Dios, ¿cierto?, le dio una palabra para poder ordenar la vida del hermano, ¿cierto? Algo que el joven no sabía, pero Dios se lo revela de una forma especial para darle una palabra de consejo, de sabiduría, ¿cierto?, de parte del Señor. Otro ejemplo. Estos son puros ejemplos, mi hermano, que yo no son inventados, son cosas que yo he vivido, ¿ya? Y que conozco a las personas que les pasó. Una hermana tenía a su hermano, ¿cierto? Y su hermano estaba de novio con una persona. Y su hermana tuvo un sueño donde escuchó una voz también y le dijo: tu hermano en 9 meses se va a casar. Pasaron 9 meses y su hermano se casó, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿y Dios sigue revelando cosas? Dios lo sigue haciendo, ¿ya? Dios sigue mostrando, Dios sí lo sigue haciendo. Dios sigue hablando de una forma sobrenatural, Dios sí lo sigue haciendo, ¿ya? Y nosotros no debemos perder la fe en esto sobrenatural de Dios, sino que creer, tener fe, confiar, y obviamente nosotros vamos a tener que filtrar, ¿cierto?, todas las experiencias, porque no todos los sueños son de Dios, ni cada vez que usted ore, ¿cierto?, de repente quizás si le pasa una imagen por la mente en la oración significa que Dios le esté revelando algo, pero ahí tiene que haber algo de madurez espiritual en la vida de uno para saber discernir qué es lo que es y qué es lo que no es de Dios, ¿ya? Otro ejemplo, un día una pastora estaba orando, ¿cierto?, y escuchó la voz del Señor que le dijo que una hermana iba a ser zarandeada por el enemigo. Esta pastora la llama, ¿cierto?, a la persona y le dice: oye, mira, escuché esta voz y todo. Y ella le dice: sí, yo he estado pasando por este proceso y esto otro, ¿cierto?, confirmando lo que Dios le había revelado. Ahora, cuando Dios nos revela algo, es con un propósito. Es para que nosotros podamos orar, es para que nosotros podamos aconsejar a la persona, es para que nosotros le contemos a la persona para que se prepare, ¿ya? Con esa intención Dios nos revela estas cosas, para que nosotros hagamos algo al respecto, ¿ya? ¿Por qué es importante, mis queridos hermanos, el don de ciencia o el don de palabra de conocimiento? Este don fue importante, por ejemplo, en la vida de Cristo. Usted me dice: ¿se manifestó este don en la vida de Cristo? Sí, se manifestó. ¿En qué parte se manifestó este don? Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Dice la Biblia de que Jesús iba de camino, le era necesario pasar por Samaria, a una hora, ¿cierto?, donde nadie iba a buscar agua. Había ahí en el pozo una mujer. Fue Jesús, se acercó a ella, empezó a conversar con ella, y de pronto el don de ciencia o de palabra de conocimiento se manifiesta. Y Jesús le dice: mira, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús no tenía cómo saber ese aspecto secreto de la vida de esta mujer si ella no le había contado eso. Pero eso sirvió para que después Jesús le hablara con mayor profundidad, ella se convenciera de que era el Mesías, porque dijo: me ha dicho todo cuanto he hecho, fuera a la ciudad, testificara, reuniera a la multitud, Cristo les predicara y el evangelio se abriera para que les predicaran a los samaritanos. En la vida de Cristo se manifestó este don. También fue importante en la vida de los primeros cristianos. La Biblia dice de que en el tiempo de la persecución de Esteban, Pablo andaba, ¿cierto?, antes de ser apóstol, andaba persiguiendo a los cristianos. En un momento, camino a Damasco, quedó ciego, se convierte al Señor. Estaba en una calle, en una casa, ciego, en ayuno, en oración, en arrepentimiento. Y dice de que había un discípulo, ¿cierto?, llamado Ananías, al cual Dios le reveló y le dijo: mira, ve a tal parte, ve a orar por Pablo, él está ciego, él ha visto que un varón viene y le impone manos para que sea sanado. Y él es instrumento escogido en mis manos para llevar el evangelio a los gentiles y aún ante delante de reyes y de muchas personas. Entonces Ananías, ¿cierto?, obedece al Señor, ora por Pablo, lo unge tal como Dios le había revelado. Pablo se sana,
se convierte, ¿cierto? Termina de convertirse, se bautiza y comienza a predicar el Evangelio, y nosotros vemos todo lo que Dios hizo con la vida del apóstol Pablo. Veo, ¿no? Dios le reveló algo secreto a Ananías para que fuera a orar, ¿cierto?, por Pablo. En la vida de los apóstoles también fue importante este don. En los inicios de la iglesia, nosotros vemos una historia también donde los primeros cristianos vendían sus propiedades, sus casas, y traían el precio de lo vendido y se repartía a todas las personas conforme a la necesidad que tenía cada uno. Pero también dice de que había un hombre con su esposa, Ananías, ¿cierto? Este otro Ananías, por si acá, Ananías con Zafira, ¿cierto? Que ellos vendieron una propiedad, pero trajeron una parte solamente, escondiendo el resto. Entonces, era algo malo que ellos estaban haciendo. Fueron donde Pedro, le dijeron: Señor, mira, Pedro, vendimos en tanto la propiedad y esto nos salió. Y Pedro se le reveló de una forma secreta, ¿cierto? Eso que tenían oculto ellos, se le reveló, operó el don de ciencia, le dijo: mira, ¿por qué han mentido a Dios? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Y la persona cayó y murió. Y después vino la mujer y también sucedió lo mismo. Entonces, vemos ahí una operación del don de ciencia, ¿cierto? De una forma sobrenatural. Y también, ¿cierto?, este don operó mucho en la vida de los profetas en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 4 al 6. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 4. Dice así. Bueno, la historia es preámbulo, ¿cierto? Un rey, Jeroboam, había hecho lo malo, su hijo había enfermado, y Jeroboam envió a su esposa, ¿cierto?, a preguntar al profeta Ahías sobre qué es lo que iba a suceder con el niño, si iba a vivir o no. Pero le dijo a la mujer: mira, disfrázate y anda encubierta, ¿cierto?, como que no eres la esposa del rey. El profeta estaba ciego por su vejez, ¿cierto? Había quedado ciego, no podía ver de forma natural. Y cuando llega la mujer, el profeta descubre que es la mujer de Jeroboam, ¿cierto?, que el niño estaba enfermo, y le da una palabra también a ella. Veamos lo que dice Primera de Reyes 14, 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya Ahías no podía ver porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, y así le responderás. Cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. El profeta estaba ciego, ¿cierto?, de forma natural, pero en el espíritu Dios le había revelado. Había podido ver, ¿cierto?, que la mujer venía disfrazada, porque Dios se lo había dicho a él, se lo había revelado. Entonces ahí nosotros vemos también una manifestación del don de conocimiento, y esto nosotros lo vemos mucho en el ámbito profético, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos nosotros ocupar este don en la iglesia? Bueno, si nosotros, mis queridas hermanas, de repente tenemos un sueño, ¿cierto?, o de repente Dios nos habla por medio de una visión, ¿cierto?, que igual puede pasar. Nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero debemos orar. Es lo natural que deberíamos hacer. Cuando, por ejemplo, Daniel tuvo visiones, visión es cuando la persona está despierta, ¿ya? Visión es ver cuando uno está despierto. Y sueños cuando uno está durmiendo. Dios le habla, ¿cierto?, en la noche, en la madrugada, le puede revelar algo. Muchas veces quizá usted puede estar orando y puede pasar una imagen por su mente, puede ver algo, y si es de Dios, ¿cierto?, bueno, Dios le va a hacer sentir, le va a dar el entendimiento de que algo más allá de un pensamiento efímero que pasa por su mente. O si usted tiene un sueño, ¿cierto?, también Dios le va a revelar o le va a hacer sentir que algo más allá de un sueño común y cualquiera o sin sentido, ¿ya? Entonces, cuando uno tenga esto, uno debe orar. Debemos examinar, ¿cierto?, lo que soñamos, lo que podemos oír o lo que podemos, ¿cierto?, ver. Debemos examinarlo si viene de Dios o si no viene de Dios. Dice la palabra: examinarlo todo, retener lo bueno y dejar lo malo, ¿cierto?
Y este es el error que muchas veces las personas cometen en otros lugares, ¿cierto? Porque aquí yo no he visto que pase, pero en otros lugares que de repente, no sé, una persona se le ocurrió un pensamiento y mira, esto dice el Señor y te profetizo esto y te digo esto y caen en errores dando falsas profecías. ¿Por qué? Porque son engañados, ¿cierto? Con sus propios pensamientos que pasen por su mente y no tienen la seguridad y la confirmación de que es Dios que le está hablando. Por eso es importante orar, es importante filtrar, ¿cierto? Si es de Dios, no es de Dios, filtrarlo por la palabra, si lo que voy a decir o lo que soñé o lo que pensé va de acuerdo a la palabra de Dios o no. Porque, por ejemplo, si alguien tiene un sueño, ¿cierto? Y es un sueño totalmente ajeno o contrario a lo que la Biblia enseña, dése por entendido de que ese sueño no es de Dios, ya, sino que es sueño de su mente o qué sé yo. Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Usted ama mucho a una persona, esa persona fallece, pasa el tiempo y de repente esa persona viene en sueño a hablarle. ¿Eso es de Dios o no es de Dios? Eso no es de Dios. Pero en muchas iglesias creen que eso sí es de Dios. Entonces muchas iglesias dicen, no, que Dios me habla por medio de un pastor muerto, o que Dios me vino a dar un sueño por medio de esta hermana que ya está con el Señor. Entonces, como está con el Señor, está más cerquita de Dios y por eso me viene a hablar a mí en sueño y me da palabra, profecía, para yo enseñarle a los hermanos. No, mi hermano, eso es un error, ¿ya? ¿Por qué es un error? Porque la palabra de Dios nos dice de que para nosotros los hijos de Dios está prohibido conversar con los muertos, está prohibido invocar a los muertos. Entonces nosotros debemos darnos cuenta y filtrarlo por el orden de la palabra. La única vez que nosotros vemos que un muerto habló a alguien vivo, ¿cierto? Fue por medio de un brujo, de una adivina. Pero no vemos profetas de Dios ni hombres de Dios, ¿cierto? Que hablaron con muertos, ¿ya? Entonces nosotros debemos filtrar siempre por el orden de la palabra. Debemos compartir, ¿cierto?, lo que hemos soñado o la revelación que hemos tenido con la persona, pero también, ¿cierto?, si algo que se puede contar, se cuenta. Si algo que no se puede contar y es quizás solamente para que usted ore, usted orará, pero si algo que se puede contar, usted se lo contará a la persona, ¿ya? Y siempre este don, mi hermano, de palabra de conocimiento, de ciencia, cuando Dios le revela algo a alguien, siempre este don va acompañado con una profecía, ¿cierto? Puede ir acompañado con una profecía o con una palabra de sabiduría, ¿ya? Este don trabaja así. Por ejemplo, si a mí, una vez, por ejemplo, por ponerle solamente un ejemplo, una vez yo soñé acá en la iglesia, que yo estaba acá en el altar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que había sucedido? De repente vi que se abrieron las puertas del templo y de la calle, ¿cierto? Empezó a entrar mucha agua. Y se llenaba acá de agua, ¿ya? Y ya el agua iba a rebasar el altar. Y yo me puse de rodillas y empecé a clamar al Señor. Le decía, Señor, ten misericordia, Dios mío, no estoy preparado y todo el tema. Y ayúdame, por favor. Y empecé a orar, a clamar en el sueño. Y cuando empecé a orar, eso empezó a disminuir y se fue y quedó el templo limpio y salió todo eso. Entonces, Dios me reveló algo, ¿cierto? Porque Dios cuando nos revela también lo hace por medio de parábolas, ¿ya? Entonces Dios me reveló y lo que me mostró no era algo bueno, porque algo yo empecé a orar. Yo entonces empecé a orar y dije, Señor, ayúdanos, cúbrenos lo que pase, ayúdanos a estar firme y todo el tema. Tiempo después, el estallido social, tiempo después, la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando Dios? Quizás yo debía orar, porque iba a pasar algo en el mundo que iba a afectar la iglesia. Y ustedes saben de que en el tiempo de pandemia, de estallido social, todo eso cuando vino juntos, muchas personas dejaron de congregarse, muchas personas se enfriaron, hubieron hasta iglesias que se cerraron por el tema de la pandemia. Entonces Dios me estaba mostrando antes que yo debía estar preparado para ese tiempo turbulento, para que no me pillara de improviso. ¿Y cómo me iba a preparar? Orando. Entonces cuando nosotros recibimos una revelación o algo, es para que nosotros, ¿cierto?, viene acompañada de una palabra de sabiduría, de un consejo,
o viene acompañada de alguna profecía, ¿ya? Debemos cuidarnos, mi hermano, mis hermanas, de entregar un mensaje a otra persona si no tenemos la seguridad, ¿sí?, de que lo que hemos recibido sea de parte de Dios o no sea de parte de Dios. En esto nosotros debemos poner mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto se ve y esto pasa y pasa más frecuente de lo que usted piensa. Hay mucha gente, ¿cierto? Va a un evento, va a un lugar y la típica, ¿cierto? No, Dios me dio una palabra, no, Dios me entregó una profecía, no, Dios me habló, no, que alguien me vino a ungir y me habló y me dio esta palabra. Y no todo lo que brilla es oro. Nosotros creemos en la manifestación de los dones, pero no es tampoco cierto de que yo tengo el celular de Dios y Dios me está todo el día dando mensajes para los hermanos. Eso ocurre, va a ocurrir, pero es cuando Dios quiere, ¿cierto? Cuando Dios lo quiere revelar, cuando Dios quiere mostrar, cuando Dios quiere decir algo. Entonces ya cuando hay algo de que a cada rato, ¿cierto?, ocurre, ahí uno debe poner cuidado, porque también hay falsas profecías, el enemigo es experto en imitar los dones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso más extremo, ¿cómo imita el enemigo este don de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento? Con el don de con la adivinación, ¿cierto?, que usan la gente del mundo, ¿cierto? Gente que le tira las cartas, los naipes y le van adivinando cosas de su vida, ¿ya? Entonces el enemigo hace la imitación de este don también. Y en la iglesia puede pasar también que el enemigo imite estos dones, imite las profecías, imite las lenguas, imite las sanidades, ¿cierto?, con tal de engañar a las personas, o que la gente de repente se decepcione y diga, bueno, fui a la iglesia, me profetizaron esto, que mi hijo se iba a sanar y se murió. Entonces, ¿Dios es real o no es real? Es pura mentira, me voy al mundo. Y el enemigo cumplió su objetivo de sacar a una persona de la iglesia y que se perdiera y se decepcionara de Dios. ¿Pero por qué? Porque no hubo un filtro, ¿ya? Entonces, mis queridas hermanas, nosotros debemos creer, ¿cierto?, en los dones sobrenaturales. Estos dones siguen vigentes en este tiempo en la iglesia. Y debemos orar al Señor de que Dios se siga manifestando, ¿cierto?, en su iglesia de una forma sobrenatural. Que Dios nos dé un sueño, que Dios, ¿cierto?, nos revele algo, que poner las manos sobre un enfermo y que Dios lo sane. El otro día orábamos por una hermana, ¿cierto?, que había estado súper mal hace harto tiempo, varios días, y yo conversaba con ella ayer. Hola hermana, ¿y cómo está su salud? No, bien, estoy recuperada, me siento con energía y todo. Mire, hace tiempo atrás oramos por un pastor. El pastor tenía cáncer, ¿cierto? Muy mal. Yo estaba empezando de pastora en la iglesia. Y yo con otro pastor le dijimos, pastor, ¿podemos orar por usted? El pastor dijo, sí, oren por mí, por favor. Un grupo de pastores, el pastor se puso de rodillas. Estoy hablando de 10 años atrás, 12 años atrás. Entonces el pastor se puso de rodillas, el grupo de pastores oramos por él, lo ungimos al pastor, clamamos por su sanidad. Tenía cáncer el pastor, no sé si todavía lo tendrá o se estará tratando, pero han pasado más de 10, 12 años y todavía está de pie él. Entonces, mis queridos hermanos, de que Dios sigue obrando, Dios lo sigue haciendo, ¿ya? Y nosotros debemos seguir creyendo. Obviamente, acá viene algo de madurez también. Cuando Dios tiene un propósito con la persona, Dios lo va a hacer. Pero si Dios ya no tiene un propósito con ellos acá en la tierra y tiene un propósito con esa persona en el cielo, Dios se la va a llevar porque tiene algo preparado mejor para esa persona. Pero nosotros, cuando veamos estas situaciones, no debemos ser incrédulos, debemos creer y confiar en el Señor. Siempre, mis hermanas, ocupemos los dones, ¿cierto? Ya sea que su don sea predicar, enseñar, servir, orar, ¿cierto? Los dones que sean, mi hermana, siempre ocupemos los dones para poder edificar a la iglesia y para poder honrar a Cristo. Y siempre los dones, mis queridas hermanas, nosotros debemos trabajarlos con amor. Con amor. Todos los dones deben ser trabajados con amor, porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 13, ¿cierto? Las lenguas pasarán, los dones sobrenaturales pasarán cuando estemos en lo perfecto, cuando estemos con el Señor, pero el amor va a permanecer para siempre. Y el amor es lo más importante, porque nosotros, cualquier don que hagamos, evangelismo, predicación, enseñanza, orar por los enfermos, siempre debe ser
con amor, ¿ya? Y que todo lo que hagamos sea con amor y para honrar al Señor. Así que, mis queridas hermanas, esta ha sido la enseñanza ya sobre el don de palabra de ciencia, ¿cierto? O el don de ciencia. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. Te pedimos, Señor, abre nuestra mente, entendimiento cada día para aprender un poco más de los dones sobrenaturales del Espíritu, Señor. Amado Dios, tú eres el Dios que sigue sanando, el Dios que sigue haciendo milagros, el Dios que se manifiesta, Señor, en medio de su iglesia de una forma sobrenatural, Señor. Amado Dios, y te pedimos que estos dones, Señor, se manifiesten en nuestra vida, se manifiesten en tu templo, Señor. Que si hay alguien enfermo, tú lo sanes. Que si hay alguien que necesita una palabra específica, Señor, tú se la puedas entregar en un sueño, en una profecía, en un consejo, en una palabra de sabiduría. Señor, te pedimos, Padre, amado Dios, que tú sigas obrando de una forma sobrenatural en medio de tu iglesia. Creemos en esto como pentecostales, como hijos tuyos. Creemos en la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Señor, llénanos, Señor, y permítenos, Señor, el poder vivir, Señor, en esta manifestación de los dones, como también lo hizo la iglesia primera. En el nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas.